Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas noches, bienvenidos a una transmisión tan increíble aquí en Twitch, capítulo número 5 del curso de programación básica en Python. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok, compañeros, compañeras, gente que nos esté viendo, estamos aquí en Visual Studio Code. Vale, aquí puedes ver el programa que aprendimos ayer, que no estoy seguro si estuviste ayer. Creo que no, porque no estuviste en el chat. Pero te lo resumo súper rápido. Ayer, en el stream del día sábado, aprendimos sobre los bucles repetitivos, el bucle while y el bucle for, los dos bucles básicamente más usados en cualquier lenguaje de programación. Tenemos un tercer bucle llamado do while, que aquí en Python no existe de forma nativa, pero de igual forma es importante que conozcan que también existe un bucle llamado do while, que en otros lenguajes como por ejemplo Java o C también se utiliza. Que, bueno, realmente sí tiene sus diferencias con el bucle while, pero por alguna razón no es tan utilizado como este o como el for, por ejemplo. Entonces vimos cómo funcionan estos bucles, tanto el while como el for, cuál es el tema de los índices, qué son estos de los índices, por qué se empieza a contar, o por qué los índices se empiezan desde 0 y no desde 1, por ejemplo, y demás. Como también aquí en Python casi cualquier cosa se puede recorrer. Recorrer significa que el programa tome una variable y vaya recorriendo esta cosa hasta que termine o hasta que termine la longitud de lo que sea que esté recorriendo. Y recorriendo pues es justamente esa repetición que se va haciendo. Y esto lo hace en base a los índices de esa cosa. Esa cosa puede ser una cadena de texto como esta que dice hola capos, puede ser un rango de números, o más adelante veremos que puede ser una lista, una tupla o un diccionario, que aquí en Python se llama así, pero en otros lenguajes son también conocidos como arreglos o pilas, colas y ese tipo de cosas. Y bueno, hicimos un par de programas en cada bucle, más o menos en qué escenario se podría utilizar cada uno de ellos. Hay muchos escenarios, pero aquí yo les mostré uno de estos, en el cual fue, por ejemplo, hicimos un pequeño programa que le pide al usuario que ingrese su nombre y que, bueno, lo ingrese múltiples veces, ya que utilizamos un bucle infinito con while true. Esto significa que este bucle va a ser infinito, pero si el usuario ingresa una palabra llamada que dice quit, que significa salir en inglés, entonces que este bucle se rompa con la palabra break, que literalmente significa romper. Entonces dijimos que con la condición si quit está en nombre, en la variable nombre, entonces que se rompa. Y esto fue muy interesante porque nos dimos cuenta que si en vez de hacer esto, bueno, en vez de imprimir este mensaje, que lo que hacía pues obviamente era imprimir un mensaje con el nombre, ¿qué tal si este programa lo que hacía era ingresar pues estos datos a una base de datos, ¿no? Entonces imagínense que yo estoy ingresando estos datos múltiples veces, pero cuando yo le doy a la palabra quit, entonces deja de ingresar los datos y ya está. Ahora, aquí en for hicimos algo bastante parecido. De igual forma le pedimos que ingrese el nombre, que ingrese, solo que ahora que ingrese cuántas veces quiere que repita un mensaje y que si quiere que ingrese una palabra extra a ese mensaje. Y por supuesto nos dimos cuenta que el for es la mejor opción para hacer esto, ya que le dijimos a este programa que nos ponga un límite de repetición a este mensaje que va a aparecer. Y es por eso que utilizamos el for con su método de range. Y así apareció este mensaje la cantidad de veces que, bueno, esta persona haya decidido. De igual forma, si hacemos esto de una manera un poquito diferente y también utilizamos, por ejemplo, una base de datos, podríamos decirle que ya no ingrese, pues, que ya no muestre este mensaje, sino que ahora me ingrese una base de datos, pues, por ejemplo, 1000 números. Imagínate que estamos recorriendo 1000 números de teléfono y mientras los vamos recorriendo, vamos ingresando estos números a la base de datos. En esos escenarios, en ese tipo de escenarios, podríamos utilizar el for o el while. Y eso, pues como un resumen súper rápido lo que hicimos el día de ayer. Y ahora, ¿qué vamos a hacer en esta parte 5? Pues vamos a aprender algo muy potente, que seguramente ya lo han escuchado antes, que son las funciones. Las funciones dentro de Python. Y es que hasta el momento ya hemos utilizado unas cuantas funciones, pero funciones que vienen por defecto en el lenguaje. Sin embargo, nosotros también podemos crear nuestras funciones personalizadas. Y eso es algo impresionante. Vamos a crear un nuevo archivo, ya saben, en esta carpetita que estamos utilizando para este curso. Vamos a llamarlo funciones justamente. De hecho, vamos a ponerlo en inglés ya que estamos. Functions.py, porque ya saben que aprender inglés es sumamente importante de igual forma. Ok, aquí tenemos nuestra
nuestro archivo de funciones, vamos a ponerle un título que diga funciones. Muy bien. Hasta ahora, ¿qué funciones hemos visto? Bueno, pues unas cuantas. Hemos visto, por ejemplo, print, que lo que hace es imprimir cualquier cosa por pantalla, por la consola de nuestro sistema. Hemos visto, por ejemplo, bueno, ahorita no me acuerdo, pero vamos a ver los programas. Hemos visto input, que lo que hace es pedirle al usuario que ingrese algo. Bueno, primero muestra un mensaje que le diga al usuario que ingrese algo, y este algo lo va a guardar en una variable. Este input es bastante potente, si se dan cuenta. Hemos visto, ayer justamente vimos range, que lo que hace es pues crear un rango de números que pueden ir del 0 hasta, bueno, el infinito, o desde un número que tú determines hasta de igual forma el infinito y demás. Tiene sus parámetros y ese tipo de cosas. De hecho, ya vamos a ver mejor qué es un parámetro. Y por último, pues otra función que hemos podido ver a lo largo de este curso es las que castean los tipos de datos, como por ejemplo int o float, que no solo son tipos de datos, sino que aquí en Python también nos ayudan a poder transformar un dato en otro, por ejemplo un string a un entero, a un flotante, o de un entero de igual forma a un string, o un flotante a un string, o en fin, lo que queramos. Son funciones muy sencillas de utilizar. Y bueno, y así hay muchas más funciones, no sé qué acabo de hacer aquí. Okay. Así hay muchas más funciones dentro de Python, hay demasiadas que nos pueden servir para diferentes propósitos. Y primero vamos a definir exactamente qué es una función o cómo es que esta cosa se come. Pues básicamente ya podemos ver que una función es un pedazo de código que lo podemos utilizar y lo podemos reutilizar para hacer algo en específico. Seguramente este print dentro del código de Python tiene pues obviamente sus distintas líneas que le dicen cómo mostrar el mensaje por consola. Aquí de hecho, si pasamos el ratón por encima de la función, nos daremos cuenta que Visual Studio nos da una breve probadita de cómo se ve el código fuente de esta función. Nos dice que tiene una palabra def, o que la función empieza con la palabra def, seguido del nombre de la función, que en este caso es print, y dentro de esos paréntesis hay muchas cosas raras. Esas muchas cosas raras son los parámetros que esta función utiliza. Y al final vemos que hay una flechita que dice none con N mayúscula. Luego ya vamos a ver qué es esto de la flechita, y de hecho esto en teoría es un tema un poquito más avanzado, pero que pienso y considero que es importante conocer incluso en este nivel básico de Python. Y así podemos ver con todas las funciones que tiene este lenguaje, si nos damos cuenta. Y perfecto, si pudiéramos buscar dónde están ubicadas estas funciones dentro de los archivos de Python, podríamos ver su código y ver más o menos cómo funciona. Pero nosotros también podemos construir nuestras propias funciones y aprovechar la ventaja de que tienen estas para poder reutilizar código que a lo mejor luego queramos usar en diferentes partes de nuestro programa. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comentar esto para que solamente se quede ahí de muestra. Y primero vamos a hacer lo que ya les había comentado antes, que es la buena práctica de Python, que es escribir esta condición. If _name igual a, y abrimos comillas simples, ponemos de igual forma dos guiones bajos, luego ponemos main y cerramos con dos guiones bajos, dos puntos y listo. Recuerden que este es un entry point que le dice a Python que a partir de aquí se va a iniciar el programa. Muy bien, vamos a construir un programa extremadamente sencillo, que es muy similar a los que ya hicimos ayer, por ejemplo. Este programa lo único que va a hacer es pedirnos nuestro nombre y devolvernos o imprimir un saludo, por ejemplo. De nuevo vamos a crear una variable llamada name igual a input. Ya saben que input lo que hace es justamente pedirnos cosas. Le encanta pedir cosas. Pongamos escribe tu maravilloso nombre. Y ya que ayer también aprendimos cómo utilizar emojis en Windows, pues vamos a hacerlo. Si no saben de qué estoy hablando, para acceder a esta ventana pueden darle clic en su teclado, perdón, no darle clic, sino presionar en su teclado las teclas Windows más la tecla del punto y van a desplegar esta ventana donde pueden escoger emojis. ¿Qué tal si escogemos este de aquí? Este de aquí me gusta. Dos puntos y un espacio. Y que solamente imprima un saludo.
Aquí vamos a utilizar con el formato, recuerden print lo que hace es imprimir cosas. Y vamos a decir buenas master y entre llaves que ponga justamente el nombre y al final un punto. Guardamos este programa con control S, no se olviden, es muy importante. Vamos a la terminal de Visual Studio Code y dentro del directorio en donde nos encontramos, eso es muy importante, de igual forma recuérdenlo, vamos a poner Python, el comando Python, seguido del nombre de este archivo que se llama functions.py. Le damos al enter, me dice escribe tu maravilloso nombre, mi maravilloso nombre es Daniel y dice buenas master Daniel. Perfecto, un programa excesivamente sencillo. Muy bien, pero ¿qué pasaría si por alguna razón yo en este programa quiero utilizar estas dos mismas líneas de código en diferentes partes del programa? Bueno, lo que tendría que hacer es copiar estas dos líneas de código y, bueno, pegarlas en otra parte del programa. Y así depende de cómo quiera utilizarlos. Eso estaría genial. Pero imagínense que estas ya no fueran dos líneas de código, sino que fueran 5 líneas de código. O 10 líneas de código. Que hagan algo en específico. Y que ese algo en específico también lo voy a tener que reutilizar luego en otra parte del programa. Copiar esas 10 líneas de código, ir a lo mejor hasta arriba del programa para copiarlas y luego pegarlas, o tenerlas de ahí en un rincón para pegarlas, a lo mejor no es muy eficiente que se diga. Entonces ahí es cuando vienen precisamente las funciones. Y aquí vamos a definir una función de la siguiente forma. Vamos a cortar estas dos líneas de código con control X. Vamos a poner aquí un pass. Recuerden que pass lo que hace es pues literalmente nada, pero hace que no nos dé errores aquí, ya que después vamos a escribir código. Y para definir una función en Python es sumamente sencillo. Es de hecho de las formas más fáciles de definir una función comparado con otros lenguajes de programación. Lo único que debemos hacer para definir una función es literalmente poner la palabra reservada def, que lo podríamos decir como definition, así en inglés, seguido del nombre de la función. ¿Qué tal si ponemos de nombre un saludo? Y abrimos sus paréntesis. Eso es muy importante. Toda función debe tener paréntesis. Y luego, por supuesto, dos puntos, porque esta también es un bloque de código, por lo tanto debe tener estos dos puntos. Al igual que el if, al igual que los bucles y demás. Ahora, aquí vamos a fácilmente pegar las dos líneas de código que escribimos anteriormente. Ya lo tenemos aquí. Muy bien. Ahora lo único que nos quedaría por hacer es invocar esta función. ¿Y cómo que invocar? ¿Qué significa invocar? Bueno, invocar no es más que llamar a la función y decirle, oye función, quiero que te ejecutes. Y como dijimos que este aquí es un entry point, que es donde va a iniciar el programa, vamos a poner justamente esa función debajo de este entry point. Esta automáticamente se convertiría en nuestra función principal. Y ojo a eso. Es muy importante que en cualquier que en cualquier programa de Python tengamos una función principal. Que sea la que desencadene todo lo que va a venir después. Perfecto, vamos a guardar esto. Lo vamos a ejecutar. CLS. Ejecutamos el programa. Y vemos que hace lo mismo exactamente, pero ahora lo pusimos dentro de una función. Por lo tanto, si yo quisiera ejecutar esta función o llamarla en cualquier otra parte del programa, lo único que debo hacer es copiar este nombrecito y ponerlo en cualquier otra parte del programa. Digamos que yo, por alguna razón, que esto no tiene ningún sentido, la vuelvo a ejecutar debajo de la primera vez que ya la ejecuté. Entonces, si guardamos nuestro programa, nos daremos cuenta que se ejecuta obviamente dos veces. Pero ya nos damos cuenta que nos ayuda justamente a reutilizar este código. Y eso está perfecto. Eso me encanta. Pero de hecho, vamos a hacer algo un poco diferente. Ya que ejecutamos esta función muchas veces, vamos a hacer esto de aquí. Vamos a borrar esta línea, porque ya no me interesa tanto. Y ahora vamos aquí dentro del paréntesis a escribir una cosa. Vamos a escribir
name. La variable que habíamos utilizado antes vamos a escribirla dentro del paréntesis. ¿Y por qué la escribimos dentro del paréntesis? Bueno, porque en una función cualquier cosa que esté dentro del paréntesis va a ser un parámetro. Y un parámetro es básicamente una variable, pero que la definimos cuando nosotros ejecutamos o llamamos a la función. Tenemos aquí nuestra función ya definida, creada con su parámetro name, y en donde imprime un buenas master y name, o sea el parámetro de aquí arriba. Ahora, quiero que presten atención a lo siguiente, y este es un error muy común que mucha gente, sobre todo cuando está empezando, pasa por alto. Yo voy a guardar este programa y lo voy a ejecutar, pero quiero que alguien, cualquier persona que está viendo este directo, que creo que somos 5, cosa que está genial, bienvenidos, quiero que alguien me diga si este programa se va a ejecutar correctamente o si me va a dar un error mientras yo tomo agua porque ya me estoy cansando. Este programa, si yo lo ejecuto así nomás, me va a dar un error. Y de hecho vamos a leer este error ya que estamos, porque nunca está de más aprender a leer los errores, eso ya lo saben. Vamos a leer este error. Ya saben que en Python los errores se leen de abajo hacia arriba. Aquí es error de tipo saludo, que es la función que acabamos de crear. Missing one required positional argument name. En español, le dice que le falta un argumento posicional llamado name. Vemos que el error está en la línea 14, que es justamente en donde invocamos a la función. Y efectivamente, siempre cuando invocamos a una función que tiene un parámetro en su construcción, debemos poner este parámetro en la invocación. Pero obviamente no vamos a poner name, porque al invocar una función ya vamos a definir como tal ese parámetro. O sea, es como si, imagínense que es como si estuviéramos poniendo name igual a algo. Y en ese caso, como la variable dice que es un nombre, pues tendría que ser un nombre. Este de hecho podría ser una forma de invocar esta función, podríamos poner así. Pero esto no me gusta mucho que se diga. Más bien directamente puedo poner dentro del paréntesis ya el nombre como un string. Por ejemplo, Daniel. Y aquí, por ejemplo, podríamos poner Pedro, por poner un nombre. Bueno, de hecho lo correcto sería poner en mayúscula, por supuesto, son nombres. Guardamos este programa, le damos ls para borrar e invocamos, ejecutamos el programa y nos dice buenas master, Daniel y Pedro. En este caso ya no nos pidió el nombre, sino que lo tomó directamente del parámetro que definimos, pero hace la misma función. Muy bien por esa parte. Y bueno, ya se pueden dar cuenta que crear una función aquí en Python es sumamente fácil. ¿Qué tal si ahora hacemos esto un poquito más interesante? Y de paso lo combinamos con cosas que ya hemos visto anteriormente. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a quitar esto, ya no nos sirve mucho que se diga. Vamos a poner pass para que no hayan errores. Vamos a quitar esto de aquí, pero este nombre lo vamos a cambiar. Ahora, aquí ya no vamos a poner saludo, sino que vamos a poner main, porque ahora esta va a ser nuestra función principal. Y vamos a borrar este parámetro, y de igual forma vamos a poner un pass. Perfecto. Siempre que ustedes vayan a construir un programa, y eso es una buena práctica en Python, deben tener al menos estas dos cosas. El entry point y su función principal, que la pueden llamar main, o la pueden llamar como ustedes quieran. Y luego, obviamente, sí, las funciones que vayan a utilizar para que su programa pues funcione. Primero vamos a ver qué programa vamos a construir. Y es un programa muy sencillo. Vamos a construir un programa que lo que haga es hacer las 4 operaciones básicas que se pueden hacer con dos números: suma, resta, multiplicación y división. Es un programa que a lo mejor ya lo han visto antes, ya lo han hecho muchas veces, pero no por nada se lo utiliza mucho para este tipo de ejemplos. Es un programa que realmente te ayuda a comprender mejor este tema de las funciones. Ok, entonces queremos hacer justamente eso: operar dos números con las 4 operaciones básicas, pero con funciones, porque a lo mejor antes, de hecho en el primer stream ya lo vimos, de una forma mucho más sencilla. ¿Qué tal si hacemos eso? Vamos a poner, vamos a crear una función que primero va a ser la suma de estos números. Vamos a poner suma y abrimos paréntesis. Queremos sumar dos números, por lo tanto necesitaríamos de parámetros, pues obviamente dos números.
Entonces justamente vamos a poner number 1. Uy, eso no está bien. Number 1. Abrimos una coma y number 2. 2 puntos y le damos al enter. Y ojo a esto de aquí. Voy a poner una palabra que es nueva para nosotros. Y se llama return. Return significa retornar o devolver algo. Y lo que hace esta, digamos que sí, esta función o esta palabra reservada es devolver algo de una función. En este caso la función es suma y lo que vamos a devolver es la suma de estos dos números. Para hacerlo es muy sencillo. Ponemos solamente number 1, que es el parámetro de aquí arriba, más number 2. Y de esta forma, estos dos números se van a sumar, va a contener su resultado y return va a devolver ese resultado de esta función. Esta podríamos decir que es la forma más rápida de escribir esta línea. Sin embargo, también lo podemos hacer un poquito diferente, a lo mejor un poquito más entendible, que es, por ejemplo, no sé, digamos que queremos una variable llamada resultado igual a number 1 más number 2. Digamos que el resultado literalmente lo ubicamos dentro de una variable llamada resultado y en vez de devolver esta suma directamente, devolvemos resultado. Lo podemos hacer así también, va a funcionar sin ningún problema. Pero por el momento vamos a hacerlo como lo pusimos a un inicio. De esta forma. Muy bien. Entonces esta función ya nos devuelve la suma de estos dos números. ¿Qué tal si creamos ahora una función que nos devuelva la resta? Porque es lo que queríamos en un inicio. Vamos a darle dos espacios. A mí me gusta tener al menos dos espacios de separación entre una función y otra para que se vea pues ordenado de cierta forma este programa. Ustedes si quieren pueden poner también dos espacios o uno, no hay ningún problema. Ahora este se va a llamar resta. De igual forma vamos a necesitar dos números, dos puntos, otra vez utilizamos return para ahora devolver la resta de estos dos números. Muy bien, y vamos a hacer lo mismo con multiplicación. Necesitamos dos números como parámetros, ya lo saben, que nos devuelva pues la multiplicación de estos dos números. Y por último vamos a utilizar o vamos a definir la función división, que de nuevo vamos a utilizar dos parámetros como se muestra aquí. Solo que ahora la división va a ser con este signo, bueno, solamente así. Y número 2. Perfecto. Ya tenemos estas cuatro funciones que pertenecen a las cuatro operaciones básicas que queremos hacer con estos dos números. Muy bien, eso me gusta bastante. Ahora lo que nos queda es invocar estas funciones. Y para ello vamos a hacerlo dentro de la función principal. Porque sí, podemos invocar una función dentro de otra función. O dentro de la definición de otra función. Eso de igual forma es muy interesante. Pero para invocarlo vamos a hacer algo un poco más diferente. ¿Qué tal si llevamos este programa a otro nivel? Y ahora vamos a crear algo que se llama menú. Un menú en cualquier lenguaje de programación es literalmente eso. Un menú en donde se van a mostrar las cosas que tú quieras hacer con ese lenguaje. De hecho, este podríamos ya considerarlo como una especie de interfaz gráfica a obviamente un nivel muy bajo, muy básico. ¿Ok? Entonces vamos a crear este menú súper curioso que podemos hacerlo con Python. Y ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a crear una variable llamada, bueno, menú. ¿Qué tal si ponemos eso? Igual a. Y esta variable va a tener este string súper raro. Vamos a abrir 3 comillas dobles. Sí, 3 comillas dobles. Vamos a darle un enter justo en la mitad de estas comillas dobles. Vamos a darle otro enter. Vamos a darle un tabulador para que haya un espaciado. Y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner bienvenido a mi calculadora. Ok. En teoría es una calculadora, ¿no? Más o menos. A mi calculadora. Y esto de aquí. Y un emoji. Nunca viene mal. Con una manzana.
Vamos a ver, escoge las operaciones que quieres realizar. Vamos a poner suma, resta, multiplicación y división. Uy. Vale. Perfecto. Tenemos este pequeño menú súper raro. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué puse triples comillas dobles y este texto? Ok. Algo interesante de Python es que los strings o las cadenas de texto se pueden tratar de una forma diferente dependiendo a la cantidad de comillas que pongamos entre las cadenas de texto. Sabemos que si ponemos comillas simples o comillas dobles, tenemos un texto normal, que al imprimirlo pues se ve normal, como cualquier texto. Pero ¿qué pasa? Que si ponemos triples comillas dobles y ponemos dentro un texto incluso con saltos de línea como se ve aquí, al imprimirlo se va a ver exactamente igual como lo estamos definiendo de esta forma. Cosa que en otros lenguajes, para hacer esto, a lo mejor tendremos que hacer pasos un poquito extras con el tema de los prints y demás y con los saltos de línea. Así que esto está increíble. ¿Qué se puede hacer aquí dentro de este lenguaje? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Lo siguiente. Aquí pusimos una especie de menú que diga bienvenido a mi calculadora. Escoge las operaciones que quieres realizar. Suma, resta, multiplicación o división. Ahora, vamos a crear otra variable que es en cambio en donde va a estar esa opción que la persona va a escoger. Que la vamos a llamar justamente opción. Igual a... vamos a llamarlo en inglés, de hecho, ya que estamos utilizando el inglés. Option igual a... Y ponemos input para que la persona ingrese algo. Voy a acercar esto un poquito más. Pero dentro, en vez de poner un texto como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a escribir la variable menú, que es en donde de hecho está todo este texto. Y de igual forma lo podemos poner aquí. Perfecto. Es más, vamos a ver qué tal funciona esto hasta ahora porque no sabemos si realmente funciona. Vamos a darle control S para guardar. Hacemos esto un poquito más grande, bueno, hasta acá. Ejecutamos el programa. Ah, no, antes, perdón, me había olvidado por completo. Debemos invocar esta función main, porque hasta ahora solamente la hemos definido, la hemos construido, no la hemos invocado aún. Y ya saben dónde debemos invocar esta función, justamente en el entry point. Y ponemos main de esta forma, guardamos el programa y ahora sí. Y nos dice, bienvenido a mi calculadora, escoge las operaciones que quieres realizar y aquí está esperando que yo ingrese un número, por ejemplo 1. Bueno, aunque aquí se ve un poco raro, creo que es porque no debí haberle dado este espaciado. Vamos a volver a como estaba antes, para que no haya un espaciado de esa forma medio raro. Guardamos el programa. Y ahora sí, se muestra... bueno, de hecho no sé qué acaba de pasar. Bueno, ahora sí. Creo que cambios de ventana medio raros. Entonces ahora sí podemos ingresar algún número. Muy bien. Entonces, perfecto. Ya que este option tiene ese número que la persona o el usuario va a ingresar, vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos aprendido qué son los condicionales hasta ahora, por lo tanto vamos a hacer uso de estos para, pues, utilizar o crear este programa. Vamos a decir que si option es igual a, y ojo a esto, porque si recuerdan, este input lo que hace es transformar cualquier cosa que escribamos en string. Por lo tanto, podríamos poner esto de aquí como un string o directamente transformarlo aquí arriba, como ustedes se sientan más cómodos. Yo en lo personal me siento más cómodo usando números, así que voy a transformar esto a un entero. Ya saben que de esta forma estamos transformando lo que ingresa el usuario a un entero. Entonces aquí ya me pasaría a componer un número 1 como un número entero. Ponemos 2 puntos y le damos al enter. Entonces, como la opción número 1 en nuestro menú es suma, tendríamos que primero pedirle al usuario que ingrese 2 números. De hecho, antes de eso deberíamos pedirlo aquí abajo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner number 1, el mismo nombre, igual a. Y vamos a poner de igual forma un int, un input. Pero le vamos a decir al usuario, ingresa el número 1.
Le damos al enter y un espacio. Bueno, le damos a los dos puntos y un espacio. Acá abajo un número 2 igual a int input ingresa el número 2. Dos puntos y un espacio. Porque claro, el usuario ya escogió la opción que quiere realizar, la operación que quiere realizar. Ahora le vamos a pedir que ingrese los números que quiere operar. En este caso el número 1 y el número 2. Y ahora sí abajo, ya que tenemos los dos números y la opción, vamos a decir que si la opción es 1, o sea, suma, entonces aquí abajo vamos a invocar a suma, la cual requiere de dos parámetros que son número 1 y número 2, y les recomiendo en algunas ocasiones que cuando vayan a utilizar parámetros y variables, que ambos tengan los mismos nombres. Es decir, aquí number 1 y number 2 no solo son mis variables de aquí arriba, sino que también son los parámetros a los cuales yo llamé acá cuando construí la función. Por lo tanto, les recomiendo eso al menos en ciertas ocasiones. En otras ocasiones puede llegar a ser incluso confuso. Pero bueno, aquí tenemos estos dos números, que number 1 es este number 1 de acá y number 2 es este de acá, estos dos números. Y muy bien, esta suma lo que hace es retornar estos dos números. Pero si lo invocamos así nomás, no nos va a servir de mucho, porque sí, retorna la suma de los dos números, pero ¿dónde puedo yo almacenar ese número? ¿O cómo puedo manipular ese número si, por ejemplo, quiero mostrarlo por pantalla? Pues tengo distintas formas de hacer eso. La que a mí en lo personal más me gusta es almacenar este resultado en una variable. Vamos a poner a crear una variable que se llame suma result. Ahí combinado un poquito el español y el inglés al mismo tiempo. Entonces, esta variable suma result va a contener el resultado o el valor que retorna esta función de suma, en base a estos dos números, por supuesto. Por lo tanto, yo podría poner algo como, por ejemplo, print, y entre comillas, con una F antes para el formato, el resultado de sumar, abrimos, llaves, number 1 y llaves, number 2, number 2 es, volvemos a abrir llaves, resultado, suma result, punto. Y tenemos esta función de aquí, que lo que va a hacer es imprimir este mensaje justamente. Obviamente antes, habiendo calculado este resultado. Ok, eso en cuanto a la suma. Ahora vamos con la segunda opción, que es el elif. El if option es igual. Recuerden que el igual significa que algo literalmente es igual, es exacto a otra cosa, a 2. Vamos a copiar esto de aquí para no demorarnos tanto. Pero obviamente en vez de que esto sea suma, va a ser la función resta. Resta. Esta de aquí, y aquí ya no va a ser suma, sino va a ser resta. Y aquí ya no sería el resultado de restar, digo de sumar, sino de restar. Perfecto. Bueno, aquí me faltó la variable, eso es muy importante, no se olviden de cambiarla. Resta result. Vamos de hecho, a copiar todo este pequeño bloquecito. Lo vamos a pegar donde corresponde, recuerden, uno abajo del otro. Aquí ya no es 2, sino que es el número 3. Aquí ya no sería resta, sino multi. Pongamos solamente multi por el nombre. Aquí sería multiplicación, la función que creamos antes, recuerden eso. Y aquí no sería multiplicar, digo restar, sino multiplicar. Y aquí multi. Y por último, vamos a hacer la última función, que es esta de acá, cuando la opción es igual a 4. Que aquí vamos a ver div, una forma corta de llamar a división. Aquí sí ponemos división porque es la función de dividir. Aquí ponemos div. Y guardamos este programa. Entonces, vamos a recapitular antes de ejecutar esto y vamos a ver la lógica de este programita. Primero tenemos estas funciones de aquí, que son 4.
Una suma, otra resta, otra multiplica y la última divide. Dos números pasados como parámetros y retornan justamente estas operaciones. Cuando ejecutemos este programa, obviamente esas funciones también se van a ejecutar, pero se van a poner, digamos que, a un lado del programa. El programa no las va a ejecutar en sí, sino que las va a tomar en cuenta y las va a poner a un lado del programa y va a decir, ok, amigas funciones, ustedes las voy a utilizar después, así que quédense por aquí un momentito y luego las llamo. Luego va a llegar a la función principal, en donde, de nuevo, va a ejecutar todo este código, pero no va a ser hasta el entry point, en donde estamos realmente llamando a la función, en donde el programa en sí va a decir, ok, aquí está main, entonces ahora sí voy a ejecutar todo lo que está dentro de main. Vamos a main. Primero tenemos una variable llamada menú, que tiene un menú así tan bonito. Luego viene option, y aquí es donde sí que se va a mostrar algo, porque recuerde que input lo que hace es mostrar cosas y luego almacenar variables. Y lo que va a mostrar es justamente el menú que creamos anteriormente. Perfecto, se muestra el menú. Ahora lo vamos a dar a un número, porque queremos ingresar una opción, y nos va a mostrar este mensaje que va a decir que ingrese ahora el número 1 que vamos a operar. Vamos a ingresar el número 1 y luego nos va a mostrar el mensaje del número 2. Vamos a ingresar el número 2 y se van a almacenar esas variables respectivas. Perfecto. Ahora viene una condición. Nos dice, si la opción es igual a 1, o sea la opción que el usuario ingresó anteriormente, entonces ahora sí vamos a invocar o vamos a llamar a suma, la función que antes le habíamos puesto en un rinconcito por ahí en el programa. Ahora sí que la vamos a invocar con los dos parámetros que requiere. Nos va a devolver el resultado que va a estar dentro de esta variable y nos va a imprimir este mensaje. Perfecto. Eso en el caso de que la opción haya sido 1. Si es 2, va a decir, ok, esto no es verdad, no fue la opción 1. Entonces me voy abajo a ver si es la opción 2. Sí, es la opción 2, perfecto. Voy a hacer lo mismo que hice arriba, pero ahora con la función resta, porque la acabo de invocar. Con los dos parámetros, que de igual forma ya ingresó el usuario, y con un mensaje similar al de arriba. Muy bien. Y así sucesivamente hasta que, bueno, la función sea la cuarta. De hecho, vamos a, por seguridad, poner un else, que este se va a ejecutar en el caso de que las opciones que ingrese el usuario no sean dentro del rango de 1 a 4. Esto es muy importante, porque imagínense que el usuario ingresa el 5, o el 6, o el -1, en todo caso. Le vamos a poner un mensaje que diga, ingresa un valor válido, con signos de exclamación y con un emoji de molesto, porque eso no debería ser. Un emoji de molesto. Ese aquí, por ejemplo. No es de molesto, pero es el que se me acaba de ocurrir. Pero bueno, esa en teoría sería más o menos la lógica de este programita. Pero vamos a ver si en verdad funciona y si tiene sentido lo que acabamos de hacer. Vamos a guardar esto de aquí. Control S. Vamos a ejecutar el programa. Vamos a ponerlo más grande para que se vea, ya que es un menú. Y perfecto, me dice, bienvenido a mi calculadora. Escoge las operaciones que quieres realizar. Tenemos suma, resta, multiplicación y división. Quiero la típica, suma. Ingresa el número 1. Ok, vamos a ingresar el 57, por ejemplo. Ingresa el número 2, el 65. Oh, perfecto. El resultado de sumar 57 y 65 es 122. Muy bien, funcionó con la suma. Perfecto. ¿Qué tal si ahora probamos la multiplicación? 789 por 546. Un número súper grande. Muy bien, el resultado de multiplicar estos dos números es este número de acá. 430.794. Funciona, parece que realmente funciona. ¿Qué tal si ahora pongo un número totalmente raro aquí en las opciones? Pongo el 10. Bueno, de hecho me va a pedir lo mismo, pero el mensaje me va a dar al final, ingresa un valor válido. Así que realmente debería poner esto de acá un poco antes del tema de los números para que no suceda esto, pero bueno,
en este caso ya nos damos cuenta que funciona de cierta forma. Listo, este es el tema de las funciones. Nos dimos cuenta de que estas funciones fueron creadas antes, al inicio del programa, que tienen una función, valga la redundancia, definida, que en este caso es retornar la suma, o bueno, las operaciones de estos dos números. Las invocamos en una función principal, que no por nada es la función principal, que es la que se va a ejecutar como tal al ponerla dentro del entry point. Y ya está, de esa forma. Y nada, son las funciones. Quiero enseñarles una última cosa de las funciones, aunque a lo mejor me voy a alargar un poco, pero bueno, creo que no. Y esta última cosa es ya un tema de hecho un poquito más avanzado, pero que de igual forma es importante conocerlo en este nivel básico. Aunque estemos en un nivel básico, es importante conocerlo. Y es lo siguiente. Vamos a poner aquí, al lado de los parámetros, 2 puntos y vamos a poner un int. Al lado vamos a poner otros 2 puntos y vamos a poner un int. Fuera del paréntesis vamos a poner una flecha y vamos a poner, adivinen qué, un int. ¿Qué acabo de hacer? ¿O qué acaba de pasar? ¿Por qué hice esta cosa tan rara? Vale. Algo genial que tiene Python es que tú los parámetros dentro de una función los puedes poner literalmente así. Number 1, number 2, los parámetros que se te den la gana. Cuando invoques esta función, Python ya sabrá que este parámetro es de un tipo de dato u otro. En este caso nosotros lo invocamos con datos numéricos enteros, con ints. Entonces Python los va a tratar como tal. Y esta libertad está genial, porque sí hace que el lenguaje sea más simple, sea más fácil de entender, etcétera, etcétera. Sin embargo, nunca está de más asegurarse qué parámetro va a utilizar una función o qué tipo de dato va a utilizar una función. En este caso nosotros vamos a decidir que esta función trabaje solamente con tipos de datos enteros, no con flotantes, con enteros. Entonces, para decirle a Python, oye Python, quiero que esta función trabaje solamente con enteros y nada más. Para decirle esto, utilizamos esta sintaxis. Al lado del parámetro ponemos 2 puntos y el tipo de dato, que en este caso sería int. Uy, este micrófono que se cae. Y de esa forma, Python ya sabe, ok, esta función va a trabajar con parámetros enteros. Pero, como también estamos retornando algo, que en este caso es la operación de estos dos números, ese retorno también va a tener que ser de un tipo de dato. Y en este caso, va a ser de igual forma entero. Y para decirle a Python, oye Python, quiero que solamente retornes este tipo de dato. Para decirle eso, ponemos al lado del paréntesis una flechita, un guión con un signo de mayor que, una flechita, y el tipo de dato que queremos que retorne, que en este caso es entero. Y de esa forma Python ya sabe que debe retornar sí o sí un valor entero. Que si no retorna un valor entero, entonces hay un error. Y de hecho nos va a lanzar un error si es que eso sucede. Muy bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras funciones. De hecho vamos a copiar esto de aquí para que no sea muy tedioso. Copiamos, copiamos, luego copiamos y listo. Por lo tanto, Python ya va a saber eso. De hecho, si probamos el código, pues no va a pasar nada, va a ser exactamente igual como ya lo habíamos hecho anteriormente. Va a ser lo mismo y listo. Pero quiero que vean lo siguiente. ¿Qué pasa si yo acá abajito ya no lo convierto entero, sino a flotante? Vamos a poner aquí float. Uy, se fue ese paréntesis. Vamos a... perdón por eso. Vamos a poner aquí un float. Y ya. Vamos a volver a ejecutar el programa. No se olviden de guardar. Vamos a poner la resta ahora. ¿Qué tal si ponemos 58 menos 64? Le damos al enter y... bueno, de hecho la función aún así funcionó. Vamos a probar de esta forma. 56.
bueno, de igual forma funciona. Seguramente debe ser porque aún así Python, a pesar de que le estemos diciendo de que, oye Python, este va a ser un parámetro entero que queremos que lo utilices, al convertirlo en flotante, el solo hecho de que los números flotantes, de igual forma, a veces se pueden tratar como enteros, Python dice, ok, no hay problema, porque bueno, Python también sigue teniendo esa libertad, de cierta forma, cosa que otros lenguajes no tienen realmente. Por ejemplo, en Java, tú, cuando construyes una función, sí o sí debes poner el tipo de dato que va a utilizar esa función, el parámetro. Y si no utilizas ese tipo de dato, entonces ahí sí que te va a dar un error. Pero Python en este sentido sigue siendo bastante libre. Bueno, cosa que está genial. Pero bueno, de igual forma es importante que ustedes conozcan que existe esta función. Y como dije antes, este es un tema un poquito más avanzado, que lo podemos ver más a profundidad luego, en un concepto también bastante interesante que ya lo veremos más adelante. Y eso, amigos míos, creo que por ahora hemos llegado en este capítulo. Estoy literalmente muy cansado y muy sudoroso, porque no sé, tengo demasiado calor. Debe ser este saco que no me lo he quitado en todo el día. Vale, y eso, espero que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias King Freezer, muchas gracias Vander y al resto de gente que se haya pasado por este stream. Se los agradezco un montonazo. Espero que les haya gustado este capítulo número 5. El siguiente que se viene, que va a ser el número 6, que no sé si va a ser esta semana, entre semana o el próximo sábado, ya veré. Pero en este capítulo vamos a ver ahora un tema muy importante, y en donde Python yo diría que es uno de los líderes, o si no el lenguaje líder en implementar qué son las estructuras de datos. Y digo que puede ser uno de los líderes sobre todo por su sencillez y por la potencia que podemos darle a estas estructuras de datos. Y eso lo vamos a aprender en el siguiente capítulo de este curso de programación básica en este maravilloso lenguaje. Y eso, espero que les haya gustado de nuevo y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias otra vez y hasta pronto, mis panas. Les dejo con esta cancioncita un poquito más movida y nos vemos al próximo día. En fin, nos vemos en la próxima. Muchas gracias y cuídense. Hasta pronto. Bye.